Buenas tardes a todos y todas. Este es un nuevo encuentro de este año que hemos organizado con la revista Almanac para presentar un libro de reciente salida, Embajadoras Culturales, Mujeres Latinoamericanas y Vida Diplomática, 1860-1960, escrito por Paula Bruno, Alejandra Pita y Marina Alvarado, que, bueno, para nosotros es un gusto presentar, tenemos un montón de expectativas respecto de, no solamente de cómo fue la escritura y los temas del libro, sino también sobre la perspectiva que abre este libro. Voy a presentar muy brevemente a las autoras. Paula Bruno es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y sus líneas de especialidad son la historia intelectual y los intelectuales, la historia cultural de la vida diplomática y los estudios biográficos. Ha sido invitada como investigadora y profesora visitante a numerosas instituciones académicas, tanto en Europa como en América Latina, y es autora de Paul Grusac, una estratega intelectual, pioneros culturales de la Argentina, biografías de una época, 1860 y 1910, quiero decir, son dos libros separados, los leí de corrido. Martín García Merú, Vida diplomática e intelectual en las Américas. También ha sido editora de Visitas culturales en la Argentina, 1898-1936, y de Sociabilidades y Vida cultural, Buenos Aires, 1860-1930, entre otras muchas contribuciones. Alejandra Pita es doctora en Historia por el Colegio de México y sus líneas de especialidad son Historia Intelectual de América Latina e Historia Cultural de las Relaciones Internacionales, con énfasis en el análisis de redes intelectuales y publicaciones periódicas. También, como Paula, ha sido invitada por distintas instituciones académicas en Europa y en América Latina y es directora del Seminario de Historia Intelectual de América Latina, junto a Carlos Marichal y Emer Granados, en el CIAL. Es autora de la Unión Latinoamericana y el Boletín de Renovación, Redes Intelectuales y Revistas Culturales en la década de 1920, también de Educar para la Paz, México y la Cooperación Intelectual Internacional 1922-1948, y es editora de Pensar el antiimperialismo, ensayos de historia intelectual latinoamericana 1900-1930 y redes intelectuales transnacionales en América Latina durante la entreguerra, entre otras muchas contribuciones también. Marina Alvarado, la tercera autora, es doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus líneas de especialidad son los vínculos entre literatura y prensa en el siglo XIX en Chile, escritura de mujeres de fines del siglo XIX e inicios del XX y estudios sobre redes literarias y educativas nacionales y transnacionales. Al igual que sus otras dos colegas, ha sido investigadora visitante en distintas instituciones académicas en Estados Unidos y en Europa, y es directora de la revista Literatura y Lingüística y coordinadora de la red de lecturas y escrituras del siglo XIX. Es autora de los libros Revistas Culturales Chilenas de 1900 a 1920, legitimadoras del campo literario nacional, de Revistas Culturales Chilenas del siglo XIX, 1842-1894, Historia de un proceso discontinuo, y de Teresa Wills Montt, Estrategias textuales y conflicto de época, entre otras muchas contribuciones también. Finalmente también voy a presentar a la presentadora del libro, que es Vanessa Miseres, que es especialista en literatura latinoamericana del siglo XIX y principios del XX, con énfasis en América del Sur. Es profesora del Departamento de Lenguas y Literaturas Romances de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Y sus áreas de investigación son la literatura de viajes, la literatura de guerras, las escritoras, los estudios de género culturales y gastronómicos. Y recientemente ha ganado un premio por su libro Mujeres en Tránsito, Viaje, Identidad y Escritura en Sudamérica, 1830-1910, entre su vasta producción. Bueno, no quiero seguir hablando yo, así que para nosotros darles la bienvenida a las autoras y a la comentarista del libro, la presentadora del libro, agradecerles mucho que compartan con nosotros esta experiencia de escritura y este producto también. Y bueno, les doy la palabra a ustedes, Paula, Marina, Alejandra cuando se incluya y Vanessa después. Gracias por la invitación a comentar este libro que me encantó y que bueno, yo voy a ir primero, estaba un poco preocupada por el tema de venir de otro campo, aunque no necesariamente mi trabajo está
exclusivamente relacionado con la literatura, pero mi formación es en la literatura, entonces tal vez mi lectura también venga por otros lados diferentes. Yo voy a ir leyendo un texto cortito que tengo, como unos 15, 20 minutos. La idea es comentar para las personas que no conocen el libro un poco cuáles son las autoras y las problemáticas que se abordan en el libro. A medida que voy exponiendo, también me parecía interesante que las autoras mismas también pueden ir como tomando algunas notas de las ideas que a lo mejor les parecen distintas o cosas sobre las que quisieran comentar. Y al final tengo un par de preguntitas generales también para expandir la conversación. Entonces, voy a empezar con la lectura, pero ustedes también me pueden interrumpir cuando quieran. Bueno, desde la década del 90 del siglo pasado, cuando los estudios de género cobraron mayor dimensión en las universidades de Europa y los Estados Unidos, y en menor medida también en América Latina, el trazado de una historia cultural de las mujeres latinoamericanas ha estado mayormente anclado en los contextos nacionales. Las figuras de la madre republicana, las genealogías intelectuales femeninas locales, la imagen de la escritora nacional, las intervenciones y vínculos de la mujer con las múltiples y posibles imágenes de la nación han marcado predominantemente la agenda de los estudios de género y de las intervenciones femeninas en el continente. Embajadoras culturales, mujeres latinoamericanas y vida diplomática, propone un camino divergente y novedoso para aproximarse a la escritura, trabajo intelectual y promoción cultural de una serie de mujeres latinoamericanas desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la década de 1960. Paula Bruno, Alejandra Pita y Mariana Alvarado, que son las autoras de este trabajo, acercan los estudios de mujeres latinoamericanas al mundo de la diplomacia para estudiar las intervenciones femeninas en un círculo aparentemente marcado y definido exclusivamente por la vida institucional y los cargos oficiales de los representantes de una nación en el extranjero. Así también amplían los estudios sobre la diplomacia latinoamericana, aportando una perspectiva de género que atiende, y cito de la introducción, a las dinámicas de exclusión e inclusión de las mujeres en los ámbitos diplomáticos. Y señala que la presencia de estas embajadoras culturales en dichos ámbitos estuvieron lejos de representar un espacio frívolo y contingente. Así como supieron transformar el espacio doméstico, la maternidad, los viajes personales o la escritura íntima en medios de intervención política y cultural, las mujeres que ocuparon roles más o menos estables u oficiales en embajadas, consulados o instituciones internacionales de promoción de la cultura, supieron hacer de esa función una vía de negociación tanto personal como colectiva, consiguiendo en ocasiones intervenir directamente en decisiones de la política internacional. El estudio está compuesto por una introducción donde se expone sobre la mujer en la vida diplomática a cargo de Paula Bruno y 3 secciones en las que cada una de las autoras aborda el trabajo de otras 3 mujeres latinoamericanas. La simetría en la organización acompaña las transiciones y diálogos claros y sólidos de cada una de estas lecturas. La introducción ubica a la audiencia entre los estudios y tendencias más recientes en torno a la diplomacia y propone el término de embajadoras culturales como concepto general del que luego se desprenderán otra serie de términos para entender los diferentes roles de las mujeres en lo que se entiende como una sociedad civil transnacional. El estudio también señala la Primera Guerra Mundial como momento de transición de una diplomacia cortesana a una organización paulatinamente más estable de los servicios exteriores de las naciones. Este cambio coincide, a su vez, con nuevos y mayores espacios para la participación de la mujer en la esfera pública.
En la primera parte, Paula Bruno analiza las figuras de las argentinas Eduarda Mansilla, Guillermina y Ángela Oliveira César. Mansilla viajó a los Estados Unidos en la década de 1860 como acompañante de su esposo, el jurista Manuel García Mansilla, y con la Guerra de Secesión como contexto. Bruno rescata los recuerdos de viaje, el libro que Mansilla escribe sobre su experiencia norteamericana, junto con las memorias de su hijo Daniel García Mansilla, como archivo que registra los interiores de la vida diplomática argentina en un momento en el que aún las instituciones del país estaban en formación. Mientras quienes hemos trabajado con la obra de Mansilla como viajera, hemos destacado su rol de viajera distinguida, como ella se autodenomina en su relato, Bruno relativiza este perfil mostrando que ese espacio de distinción no le es dado a Mansilla por su origen, un tanto deslucido frente a los miembros diplomáticos de otros países, sino que ella misma va construyéndolo a lo largo de los años y a través de múltiples negociaciones. Si en Estados Unidos recurre a su capital cultural francés para suplir sus faltas como representante de una república de nada, esa es otra frase que ella incluye en el relato, en una conversación. En Francia se vale, por el contrario, de su origen argentino para satisfacer la curiosidad europea por las romantizadas pampas. Por medio de estas poses, Mansilla consigue asegurarse sobre el final de su vida un rol prominente en el mundo diplomático y la prensa de la época, tanto para ella como para los miembros de su familia. Guillermina Oliveira César también es una acompañante diplomática a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En su caso, acompañó al médico y político Eduardo Wilde en sus designaciones consulares por Asia, Europa y Norteamérica. Bruno la califica como partner diplomática, ya que conocemos de ella en tanto esposa y no como autora que busca en el marco internacional hacerse de un nombre propio, como era el caso de Eduarda Mansilla. Este perfil de partner da un giro tras la muerte de Wilde cuando Guillermina publica sus memorias bajo el título de Lecturas familiares y acción social en 1935 y resignificando su experiencia en salones y reuniones consulares, dedica el resto de su vida a la acción social a través de la Cruz Roja y otros organismos enfocados en las mujeres útiles. La hermana de Guillermina, Ángela Oliveira César, y el estudio también tiene un gran énfasis en esta idea de las familias diplomáticas, ¿no? Como otro tipo de red de asociaciones, ¿no? También sufre una transformación desde su rol de dama respetada en su tiempo a una activista por el pacifismo y candidata al Premio Nobel de la Paz. Ángela Oliveira César utilizó sus relaciones sociales con el entonces presidente argentino, Julio Argentino Roca, para proponer que se erija una estatua de Cristo en un punto de la frontera entre Chile y Argentina tras el conflicto limítrofe de 1902. El llamado Cristo de los Andes se volvió un ícono del pacifismo en Latinoamérica durante la primera mitad del siglo XX y Oliveira César fue involucrándose cada vez más con los movimientos pacifistas, la Asociación Sudamericana de Paz Universal y desempeñándose, como lo identifica Bruno, como una embajadora no oficial de la Argentina en asuntos relacionados con la paz y los conflictos de frontera. Un aspecto importante de su perfil, de cómo está presentado aquí, es el hecho de que el pacifismo la va a vincular con un espíritu transnacional, alejado no solo de la relación puramente nacionalista de las mujeres con sus patrias, sino también del catolicismo, que se imponía en la época como medio exclusivo de canalización de la acción social a través de la caridad, acción social femenina, ¿no? En la segunda parte, Marina Alvarado aborda también perfiles femeninos diferentes del mundo diplomático cultural chileno que van del 19 al 20, Carmen Bascuñán, Emilia Herrera y Amanda Labarca. El recorrido de cada una de estas mujeres se vuelve en el análisis de Alvarado un reflejo de los cambios en torno a la educación y a los derechos civiles femeninos y despliega una serie de estrategias de socialización, legitimación y construcción de redes personales e individuales dentro de lo que Alvarado llama oficio diplomático.
yo lo leí así, como como una especie de transición, ¿no? De cómo estos roles van transicionando, pero ya me dirán. Así, Carmen Bascuñán Valledor, esposa del afamado escritor Alberto Blesgana, no tiene una gran presencia en la prensa de la época, pero se desempeña como escriba de su esposo, un acto que lleva a Alvarado a concluir que Bascuñán es una extensión natural del cargo de Blesgana. Emilia Herrera y Martínez, por su parte, desempeña un rol un tanto más explícito junto a su marido, el político y aristócrata Domingo José de Toro, recibiendo a los exiliados argentinos durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. En la hacienda del matrimonio, Bartolomé Mitre habría redactado su historia sobre San Martín, Sarmiento ensayado su Facundo, Alberdi sus bases y José María Gutiérrez varios de sus poemas. A finales del siglo XIX, ella misma le habría escrito al político y abogado argentino Roque Sáenz Peña, apelando a la amistad y a los lazos afectivos para intervenir en favor de la paz entre Chile y Argentina, que durante esta época atravesaron diferentes enfrentamientos por cuestiones limítrofes. El estudio de Alvarado dialoga aquí directamente con el de Bruno, ya que en esta parte se hace alusión al pedido de Ángela Oliveira César para que Herrera y Martínez interceda en favor de la instalación del Cristo de los Andes. Se destaca aquí también el rol de la prensa en la construcción de la imagen de esta mujer como mediadora de las relaciones de amistad entre Chile y Argentina. Esta serie de mujeres que progresivamente van ganando visibilidad en sus intervenciones en la política y cultura continental culmina con Amanda Labarca, una educadora que deviene embajadora educativa y funcionaria chilena. Habiendo estudiado en Estados Unidos y en Francia, Labarca fue la primera mujer en América Latina en lograr una cátedra universitaria. Asimismo, se desempeñó dentro de lo que Alvarado nombra como diplomacia pública, un rol que implica la realización de actividades de promoción de las relaciones favorables entre estados. Como diplomática pública, Labarca fue delegada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946, que es un año significativo porque es el año de la promulgación de la Ley de Sufragio Femenino en Chile, y fue invitada por la Subsecretaría de Educación de Colombia, donde fue una gran divulgadora de autores y autoras chilenos en el país. Las funciones de Labarca se cruzan y dialogan con las de Gabriela Mistral, analizada en la última parte de Embajadoras Culturales. El hecho de que haya dos mujeres representando al Estado chileno bajo puestos y con salarios específicos es signo de una mayor apertura para el accionar femenino en el mundo diplomático. Sin embargo, señala Alvarado, el hecho de que la semblanza de Labarca en un periódico chileno haya sido incluida en la sección de Chile y sus hombres da cuenta de que la presencia femenina continuaba siendo excepcional en los circuitos políticos y culturales de la región. La última parte de Embajadoras Culturales está a cargo de Alejandra Pita e incluye un análisis de los roles de Gabriela Mistral, Palma Guillén y Concha Romero en las relaciones internacionales latinoamericanas. A diferencia de las secciones anteriores, aquí Pita se concentra, más que en delinear un perfil particular de cada mujer, en trazar sus puntos de intersección en forma de amistad, redes intelectuales y a través del trabajo de cada una en diferentes organismos de cooperación. En términos metodológicos, Pita destaca el valor de la correspondencia personal al establecer lazos femeninos más allá de los espacios oficiales. De Concha Romero se destaca su función de mediadora cultural en Nueva York a partir de la década de 1920, organizando conferencias, publicando artículos e integrando la Asociación Panamericana por el Adelanto de las Mujeres. Gabriela Mistral es estudiada también en sus múltiples funciones educativas y consulares que la llevaron a México, diversos países de Europa, en un contexto marcado por el ascenso del fascismo, Brasil y los Estados Unidos. Ante cada momento crítico en el plano personal, político o económico de la Premio Nobel chilena, Pita destaca la intervención de otras mujeres que constituían su red de acción y amistad. Palma Guillén, Victoria Ocampo, Concha Romero, Doris Dana, entre otras. Guillén, a su vez, aparece no solo en relación con el trabajo que desempeña acompañando a Mistral,
sino que se hace referencia a sus puestos consulares que supo asegurar para sí misma. En toda la sección se destaca un perfil femenino alejado de las relaciones familiares que habían determinado las funciones diplomáticas de las mujeres en el siglo anterior. Cobra más fuerza que antes entonces las amistades y redes personales, un motivo que deja abierto a futuras exploraciones de la homosociabilidad femenina. La masculina ha sido ampliamente abordada en la conformación de movimientos literarios y grupos estéticos, y lo que Elizabeth Oran y Claudia Cabello Hood analizan como redes queer entre intelectuales. Resulta difícil resumir los significativos aportes históricos, de género, culturales e inclusive literarios de embajadoras culturales. En primer lugar, este estudio nos permite repensar la historia de las mujeres en América Latina trazando vínculos transnacionales. El rol de la mujer diplomática, en todas sus acepciones y variantes que se exponen en el volumen, arroja luz sobre el papel de las mujeres por fuera de otros esquemas bajo las que algunas de estas mujeres y otras intelectuales han sido estudiadas, como escritoras, viajeras, periodistas, educadoras, etc. Algo fundamental y llamativo, ninguna de estas mujeres parece pensarse en función de la maternidad, cuyo sentido político ha sido recuperado en múltiples estudios para señalar su sentido político y los usos estratégicos por parte de las mujeres y de los discursos estatales. Embajadoras culturales relativiza la omnipresencia del discurso materno entre mujeres intelectuales. En segundo lugar, este trabajo recupera el valor político y hasta pecuniario, señala Pita en la tercera parte, de la amistad femenina. Así como grandes decisiones de la historia acontecieron en un smoking room o en una conversación entre hombres, amigos y colegas, las mujeres también hicieron uso de la amistad y afectos con otras mujeres y también con hombres para influenciar en hitos importantes de las relaciones internacionales. En este aspecto, embajadoras culturales continúa la perspectiva de trabajos como los de Sarah Chambers, María Vicens, el de Ana Pelufo con Carolina Alzate y Darcy Doll sobre redes, o Pura Fernández sobre los afectos y las redes femeninas en el campo latinoamericano y transatlántico. Pero el estudio deja abierta también otra ventana de exploración en relación con los vínculos afectivos, ya que no se mencionan exclusivamente los grupos de amigas, sino también de rivales, prestando atención a las tensiones entre las agendas personales e ideológicas de cada mujer y el impacto que estos enfrentamientos tuvieron en el ámbito internacional. Sobre todo en relación con Mistral, me parece que es un aspecto que podemos desarrollar después. Por último, Bruno, Alvarado y Pita acercan nuevas miradas sobre la diplomacia, proponiendo una terminología ampliada que da cuenta de los diferentes roles y dinámicas que también forman parte de este campo. En definitiva, Embajadoras Culturales es un estudio que no puede ser omitido por ningún interesado o interesada en las relaciones internacionales, la vida diplomática y el rol de las mujeres en la conformación de estos espacios, cuya constitución no solo acompañó la consolidación de los estados latinoamericanos, sino también los debates de género y feministas desde finales del siglo XIX y a lo largo del siguiente. Es loable, por último, el trabajo de archivo y rastreo de la presencia y vínculos de las mujeres estudiadas, sobre todo en relación con aquellas de las que poco se conocía hasta el momento. Sin dudas, el estudio de Bruno, Alvarado y Pita propone una reflexión sobre los obstáculos metodológicos de una historia de la diplomacia en clave de género, pero nos deja a nuestro favor un corpus conformado sobre el cual seguir construyéndola. Entonces, bueno, esto es un poco mis ideas sobre el libro y algunas preguntas generales, retomando este último párrafo sobre el problema metodológico que implica acceder a la historia de estas mujeres a través de las voces y registros de otros, ¿no? Eso me llamó mucho la atención del estudio, como se van rastreando estas menciones, ¿no? En otros artículos, en reseñas, en conversaciones, en cartas. Entonces, ¿cómo lo abordaron ustedes, esta cuestión metodológica, o cuáles serían los puntos
positivos y negativos de esta particularidad del archivo con el que ustedes trabajaron. Esa sería la primera pregunta. Después, otra pregunta, creo que cuando entré a la conversación, a la conexión hoy, Valentina creo que estaba mencionando algo similar. ¿Qué otras mujeres creen que les hubiera gustado incluir o creen importante incorporar en esta historia de las embajadoras culturales? Una cosa anecdótica, pero que creo que puede ampliar un poco digamos, este corpus que ustedes están armando en este trabajo. La tercera pregunta, son 4, es cada una en sus tendrían que haber sido 3, porque el libro está bien marcado en 3 partes. Cada uno en sus trabajos más o menos fue trazando posibles vías de continuidad del estudio de la mujer en la vida diplomática. ¿Cuáles creen que son los siguientes pasos en la reconstrucción de esta historia? O si ustedes mismas están continuando el proyecto con nuevas investigaciones, y creo que Paula dijo que sí, así que seguro que nos va a poder contar un poco más. Luego, el último punto tiene que ver con la mujer y la sociabilidad. A lo largo de la lectura fui notando como cierta división entre quienes hicieron su carrera diplomática en la estructura, bajo la estructura de un matrimonio, y las que construyen una carrera por fuera de esa estructura. Si habían pensado en esa diferenciación o creen que las mujeres sin respaldo familiar acudieron a otras estrategias o siguieron diferentes caminos para hacerse un lugar en el mundo diplomático, en el sentido amplio que ustedes exponen. Bueno, esas son las preguntas, y bueno, pueden empezar por donde quieran. Empiezo yo, si les parece, colegas, con algunas cositas. Primero empiezo con el agradecimiento en nombre de las 3 a la invitación de la revista Almanac. Muchas gracias, Valentina, Claudia, por sumarnos a este evento. Estamos súper contentas. Y gracias también, Vanessa, por aceptar hacer los comentarios. Todos estamos con 1000 cosas y a veces cuando nos llegan las invitaciones decimos, oh, pero bueno, lo hiciste con mucho entusiasmo, mucha seriedad, así que muchas gracias por haber hecho esta lectura tan atenta del libro. Y también gracias por contarles a los otros y a las otras el libro, porque a veces entramos a unas presentaciones que decimos, tenemos un poquito de qué va este libro, ¿no? Así que te agradezco mucho también que hayas puesto el escenario para que nosotras las autoras nos podamos mover con tranquilidad adentro y hacer algunos comentarios. Bueno, en primer lugar, voy a hacer 2 o 3, no sé, señalamientos que creo que están buenos para completar o contestar un poco lo que decía Vanessa, incluso en los comentarios que no eran preguntas, que me parecieron interesantes, y después le voy a pasar la palabra a mis compañeras para ver cómo quieren seguir con esto. El proyecto tiene, como bien nota Vanessa, una apuesta fuerte por salir de los nacionalismos historiográficos, y es una apuesta fuerte y bastante arriesgada, porque cuando queremos sacar a los varones de los que sabemos un montón de los nacionalismos historiográficos y los queremos leer a otras escalas, transnacionalizar sus itinerarios, tenemos bastantes problemas, así que imagínense, vamos a tratar de no ser quejosas, que esos problemas se multiplican a la hora de sacar a las mujeres de sus propios nacionalismos historiográficos. Puntualizó que en cada una de las 3 partes del libro hay mujeres que dentro de las historiografías nacionales, como señaló Vanessa, son muy conocidas, ¿no? En mi caso, Eduarda Mancilla, dentro de la historiografía literaria, la historia literaria, etcétera, Argentina es súper conocida, no es que es alguien que no conoce nadie o que hay que explicar quién es. En el caso de Marina, la figura de Amanda Labarca es una figura súper conocida dentro de la historia literaria, la historia cultural, la historia de las mujeres en Chile. En el caso de Alexandra, Gabriela Mistral no necesita presentación, como diría Letterman. Son mujeres súper conocidas, sin embargo, cuando hicimos esta apuesta por convertirlas en actrices y en objetos de estudio transnacionales, nos dimos cuenta, como le sucede casi a todo el mundo, que es muy lindo decir transnacional y después muy difícil conseguir hacer investigaciones que consigan dar cuenta de esa dimensión. Entonces, sí, lo de sacar a estas mujeres, perseguir a estas mujeres, vamos a decir así,
por el mundo y sacarlas de los marcos interpretativos nacionales fue un desafío. Esperamos no haber hecho ningún forzamiento, porque siempre tratamos de ser muy respetuosas con el rol que esas mujeres, digamos, tienen dentro de las interpretaciones, de los cánones, etcétera, nacionales, pero sí nos parecía que esta forma de verlas circulando por el mundo nos generaba nuevas preguntas. En nuestro caso hubo como algunas preguntas fuertes al principio, cualquier cosa mis colegas me corregirán, que se fueron compatibilizando con otras preguntas que la propia investigación nos fue volviendo. Recuerdo que al principio Alexandra Marina, no sé si lo recordarán, teníamos esta investigación, nos preguntaba también Valentina Neloff, surge de un proyecto que en realidad se llamaba Intelectuales y Diplomacia en América Latina, tenía una cronología enorme y que proponía simplemente hacer como una especie de censo de intelectuales diplomáticos en el largo plazo, y donde en el proyecto decimos una vez o dos la palabra mujeres, pensando sobre todo en hermanas, madres e hijas, que nosotras sabíamos que acompañaban a los intelectuales diplomáticos en las legaciones, y esa pincelada que estaba en el proyecto terminó convirtiéndose como en el foco central de este libro, que fue también una sorpresa para nosotros, para nosotras tres. O sea, empezamos diciendo, me parece que hay más mujeres de las que veíamos al principio. Sí, a mí también. Y esas pistas que fuimos encontrando nos fueron llevando hacia eso. Entonces, dicho esto, lo del nacionalismo historiográfico y lo de que un poco nos sorprendimos a nosotras mismas, lo otro que quiero comentar es que el libro intenta hacer también una apuesta por dialogar con una historiografía bastante dura sobre la construcción de los estados en América Latina y de, digamos, las caras B de esos estados, es decir, el rol de esos estados en el exterior. Y como decían, me reía el otro día con un colega que es mayor de edad que yo, en un momento había generaciones, no sé si recuerdan, que hablaban de los rostros humanos del Estado, ¿no? Y se habla de los rostros humanos del Estado, y bueno, como que era un burócrata gris, el rostro humano del Estado, y no solamente un político de primera línea. Nosotros nos reímos varias veces en las reuniones porque decíamos, no, pará, los rostros humanos del Estado son un montón y además hay un ejército de mujeres que está sosteniendo a ese Estado en el exterior. Entonces, bueno, nuestras preguntas iniciales eran bastante clásicas sobre historia diplomática, es decir, nos fuimos volcando a lo que ahora se llama nueva historia diplomática o historia de las relaciones culturales internacionales, gracias a que pudimos o hicimos la apuesta de seguir a estas mujeres, digamos, a estos objetos de estudio y no a otros. Dicho esto, las preguntas de Vanessa creo que podríamos, no sé, intercalarlas. Le doy la palabra a mis compañeras para que cuenten algunas otras cosas que por ahí quieren comentar. Y sí, sobre todo te agradezco, Vanessa, que hayas notado como esa diferencia de tenor que asumen estas facetas, ¿no? Cuando las arrancamos de sus ámbitos nacionales y las ponemos en otros escenarios. No sé, Alexandra, Marina, ¿quieren intervenir ustedes? Y después, en todo caso, avanzamos sobre las preguntas, como algún comentario general, y después vamos por las preguntas de Vanessa. Buenas tardes, disculpen que entre tarde. Bueno, yo quería agregar un poquito algo de esto que contaba Paula. A ver, si observamos detenidamente la lectura y vemos incluso las formas en que se denominaron a estas mujeres y cómo fueron vistas, creo que hay algo que tenemos que caer en cuenta. Las denominaciones a las que hacen referencias, por ejemplo, los capítulos, sobre todo el de Paula, que es es totalmente, digamos, decimonónico, por decirlo de alguna manera. El de Marina ya está entre medio, y el mío, ni qué decir, ya está pleno siglo XX, ¿no? Pero en el que es totalmente siglo XIX, podemos observar cómo este primer desaire de las mujeres, en el caso de Eduarda, por ejemplo, Mansilla, está asociado directamente con esta falta de identificación de las naciones de América Latina. Es decir, eran nadie porque eran de repúblicas de la nada. ¿Sí? Es decir, creo que no es casualidad el que observemos que con el paso del siglo XIX y a medida que estas naciones empiezan a tener
A, una serie de estructura de Estado, ¿sí? Más fuerte. B, unas mejores relaciones internacionales. Estas mujeres también, y los hombres con los que están, en el caso de las que estudiaron ellas, que iban con esposas, como esposas, etcétera, podemos ver ese tránsito, porque ese tránsito también se está dando de manera paralela si observamos o nos preocupamos por una historia política, una historia diplomática dura, diríamos, ¿sí? Más tradicional. Creo que no es casualidad que las mujeres que analizo yo, que soy la que cierro porque estoy más hacia el siglo XX y sobre todo después de la entreguerra, que es decir, en la entreguerra, después de la Primera Guerra Mundial, que es un corte fuerte para cualquier tipo de historiografía, ¿no? De la diplomacia, de la política, de la cultura, etcétera. Creo que no es casualidad que ahí observemos cómo aparecen estas mujeres ya como con cargos diplomáticos, porque a su vez podríamos relacionar esta historia con también el posicionamiento de los países de América Latina en el primer organismo internacional, que es la Sociedad de Naciones, y cómo los países de América Latina ocupan un lugar importante proporcionalmente en la Sociedad de Naciones de los países extraeuropeos. Aunque no ocupen un lugar importante en la Asamblea, numéricamente son importantes y para cooperación intelectual van a ser fundamentales, que es el ámbito de la cultura. Entonces, podemos observar ese tránsito. Podríamos haber leído este libro de esa vía, es decir, preguntarnos si ese tránsito de estas naciones de la nada a países que representan votos, que representan tratados, con más o menos peso en la entreguerra, tiene que ver o no con esta capacidad de observar a las mujeres como esposas de, hacer mujeres representantes de, ¿sí? Como países, no como esposas. Entonces creo que ahí también nos marca que nuestra capacidad de ver los nacionalismos historiográficos sigue siendo estrecha y que tenemos que tener la capacidad de entrecruzar variables, ¿no? Y de no olvidarnos que aunque estemos en un ámbito, nuestra mirada está enfocada hacia un lugar, porque es necesario para cualquier estudio, siempre tenemos que tener la capacidad de abrir eso a otras esferas de acción para preguntarnos realmente la dimensión que tiene. Creo que eso es un poco lo que quería agregar ahora, ¿no? Después seguirán otras cosas seguramente. A lo que ya han señalado mis colegas, Vanessa comenzó su exposición indicando, ¿verdad?, que ella también viene del ámbito de la literatura, entonces que, bueno, acá también del grupo yo soy la extraña, yo también vengo de una formación literaria, y para mí este trabajo fue del todo enriquecedor porque, por una parte, mis colegas, mis queridas compañeras, tienen la técnica, ¿cierto?, propia de las historiadoras, y por lo tanto la perspectiva de la revisión, en mi caso particular, de las autoras que encontré en el camino, no dejó de tener siempre ese dejo de romanticismo, de preocupación por lo literario y de la mirada también por lo educativo, que son los aspectos al menos por los que yo más me intereso en las investigaciones que están netamente dedicadas al ámbito del campo literario en Chile o Latinoamérica. Dicho eso, ya como para empezar a acercarnos a la primera pregunta sobre la metodología, por ejemplo, Carmen Bascuñán, yo llegué a ella por haber sido la esposa de Alberto Blesgana, el padre de la novela nacional, qué sé yo, y esto yo lo mencionaba también en el encuentro que tuvimos ayer. A mí me parece muy metafórico haber encontrado a estas mujeres gracias a los retratos que existen de ellas. O sea, en el caso de Carmen, saber de ella únicamente porque fue retratada gracias por un artista importantísimo del siglo XIX, Raymond de Montbazon, que estuvo acá en Chile, que ayudó, ¿cierto?, a la conformación de la Academia de Artes Plásticas y todo lo demás,
tú dices, wow, qué importante, ¿cierto? Ahí se van notando estas redes, estos vínculos, sin lugar a dudas, el capital relacional, cultural, etcétera, pero también tú vas notando que van quedando en el sesgo histórico simplemente como un retrato inmóvil, quieto, y pareciera que no hay nada más que decir. Sin embargo, creo que de la preocupación de este libro fue precisamente mostrar, primero con la máxima honestidad, la dificultad para llegar a las fuentes, como bien tú lo dijiste, sumado además que nos tocó un periodo complejo de la historia de la humanidad, como fue la pandemia, en donde los archivos estaban muy restringidos, en donde las posibilidades para poder ir directamente a algunos sitios a buscarlos también eran distantes. Y bueno, y siguiendo, por ejemplo, con el caso de Emilia, Emilia Herrera para mí fue una sorpresa en esta investigación. También llegué a ella gracias a terceros, o tercera en este caso, gracias a Gabriela Mistral, ¿verdad? Que la nombra en una de las cartas que yo cito dentro del libro. De nuevo, la literatura, ¿verdad? Me lleva a... por otro lado, también la preocupación que al menos, y el interés que siempre me ha causado la historia de Sarmiento, Apinchín, El Verde, etc. Y conocer que fue la chilena, la matriarca de esta familia, ¿cierto? De Toro Herrera, encargada de la hacienda del Águila, que queda relativamente cerca de aquí, de la capital, de Santiago, también a mí me generó muchísima curiosidad. Y nuevamente nos encontramos con que hay un retrato de ella en un museo también santiaguino y no teníamos mucha más información. Sabíamos que existía más o menos unos que otros recuerdos, retratos, y bueno, después lo podemos seguir conversando, pero al encontrarme, por ejemplo, con familiares vivos de esta mujer, o sea, tataranieto, eso también me permitió tener otro tipo de visión respecto de la propia vida de la mujer. Y ya por último, Amanda Labarca, que es una figura fundamental en el caso local, precisamente por su participación activa en iniciativas de índole feminista, ¿cierto? Movimiento del sufragismo, educadora también, que muy orgullosamente, siempre lo digo, compartíamos la misma profesión, profesora también de castellano, que ahora dicen lengua y literatura, etc. Y que después ella, ¿verdad? Que como tú bien lo señalaste, queda instalada, ¿verdad? En esta trayectoria y vamos viendo cómo partimos con esta escritora fantasma, ¿verdad? Esta ghostwriter que así un poco la titulamos a Carmen y terminamos, ¿verdad? Con esta mujer que termina siendo la encargada de lo que hoy conocemos como ONU Mujeres, con oficina en Nueva York, ¿sí? Pau, no sé ahora si pudieses tú darle con el tema metodológico también con más detalle. Sí, si les parece bien, les comento algunas cosas metodológicas. Voy a tratar de ser lo menos lamentosa posible. Solamente un comentario para redondear lo que decía Alexandra y lo que puntualizaba yo, que hablábamos también un poquito antes de la conexión general, que es esta cuestión de las representaciones de Latinoamérica en el exterior. Muchas veces tenemos como, bueno, como siempre sucede, como muchas fantasías, o sea, como nosotros estudiamos la historia de nuestras naciones y vamos viendo y decimos, wow, cómo avanza el Estado, wow, qué impresionante esto, la política, las tensiones, las facciones. Muchas veces tenemos como la grilla interpretativa de construcción y avance del Estado como muy instalada, ¿no? Lo repetimos muchas veces en las clases, lo discutimos también con nuestros proyectos y con nuestras cosas, pero una cosa que comentábamos con Claudia antes de empezar con la transmisión, era que también el constructo mujeres latinoamericanas, o sea, como que parece cerrar bien para el libro, pero que también ahí adentro hay unas jerarquías que tratamos de mostrar dentro de nuestras posibilidades, digamos. Lo que decías también, Vanessa, de las rivalidades, creo que esta es otra cosa que tratamos de mostrar, también como las jerarquías, y que en muchas naciones, en otras naciones americanas y en otras naciones europeas, lo único que se sabía de América Latina era ver al ministro plenipotenciario y a su esposa, ¿no? Es algo que a veces no tenemos en cuenta. Es decir, quizás había una nota de prensa y lo que se sabía de Argentina era, ok, está Eduardo Wilde y está la esposa. Y eso era Argentina. Entonces, muchas veces cuando usamos el concepto de representantes de la nación, como decía Alexandra,
no terminamos de ponderar, creo, de darle el espesor suficiente a que realmente son representantes de la nación, es decir, a partir de esas dos personas que están ahí y cómo esas personas se organizan, se mueven, los modales que tienen en las cenas, si saben o no seguir los protocolos, cómo se visten, se sacan conclusiones generales sobre qué es Argentina, qué es el Cono Sur, qué es América Latina, es decir, es muy interesante repensar a la luz del rol de estas mujeres la noción misma de representación en el sentido literal en que se usa en la diplomacia, ¿no? Y con esto de embajadoras que señalabas, Vanessa, gracias por reconocerlo, lo que tratábamos de mostrar era un poco esto, que quizás todas las representaciones sobre feminidad, sobre sexualidad y sobre lo que significa ser una mujer latina es Eduarda Mansilla un ratito en una soirée, y sobre eso sacan miles de conclusiones. Y también se establecen jerarquías, que era lo que hablábamos con Claudia, respecto de algunos países latinoamericanos con otros. Hemos visto también, en mi caso particular, que las mujeres argentinas o las mujeres chilenas ni siquiera en el siglo XIX se comparaban con lo que se veía de las mujeres diplomáticas brasileras, por ejemplo. Entonces no es que todas las mujeres de la diplomacia tienen el mismo rango. Esto de que a Eduarda Mansilla la llamaban secretaria de delegación de una república de nada, que es una frase matadora realmente, y ella misma lo dice como riéndose de ella, contrastaba, le comentaba a Claudia, con la imagen de la esposa del plenipotenciario de Brasil, que era Madame Lisboa, y esa legación, la de Brasil, no era vista como una legación americana, obviamente, era vista como una legación imperial, era vista como una legación donde el plenipotenciario y la esposa sabían cómo tenían que interactuar con los europeos, tenían modales de corte y sabían los protocolos, ¿no? Y el resto de los americanos eran vistos como, perdón por la expresión, es de época, como la barbarie entrando a esa legación, ¿no? Entonces, la legación de Brasil funcionaba un poco, al menos en mi imaginario, como una especie de superposición de registros, ¿no? Donde hombres y mujeres latinoamericanos que estaban empezando a tratar de entender qué era este mundo de la diplomacia podían convivir con europeos, digamos, que tenían siglos de corte en sus espaldas y títulos y que sabían perfectamente cómo moverse. Entonces, este era un punto que me gustaba, digamos, marcar, el de la noción de servicio exterior y de representación. En realidad son palabras muy, cuando las desarmamos, ¿no?, muy fuertes para pensar en esto. Sobre las cuestiones metodológicas cuento 2 o 3 cosas y seguramente mis compañeras tienen más cuestiones. Nuestra idea inicial era hacer relatos generales sobre mujeres latinoamericanas en la vida diplomática, sobre todo porque yo, que siempre hago trayectorias, quería hacer un libro que no fuera de trayectorias, no lo conseguí. Queríamos hacer como semblanzas generales de estas mujeres en sus roles, como señalaba Vanessa. Hay un trabajo en el libro que muchas gracias también, Vanessa, por notarlo, que no está quizás tan explicitado, pero van apareciendo distintos perfiles que están, digamos, contextualizados en distintos momentos. Esto de antes y después de la guerra, esposa de no es lo mismo que partner, o sea, como que hay distintos planos en los que estas mujeres van desplegando sus acciones. Funcionaria de un organismo internacional no es lo mismo que cónsul de segunda de una nación para el siglo XX, etcétera. O sea, hay una apuesta por mostrar un abanico y mostrar, como decías, ¿no?, momentos diferentes y figuras diferentes. Pensamos o tuvimos la ilusión al principio de que podíamos hacer relatos generales, o sea, como que el libro realmente salga de la idea de trayectoria y pudiera contar estos relatos generales donde las mujeres sean, los nombres propios sean ejemplos. No lo conseguimos, no lo voy a decir llorando, pero hicimos un intento y no lo conseguimos porque el censo de estas mujeres, o sea, quiénes son, así como Marina dice lo de los retratos, Alexandra puede contar después que en fotos de Naciones Unidas hay un montón de mujeres, no sabemos los nombres, o sea, no tenemos idea de qué país son, ni sabemos los nombres, ni sabemos qué hacer con esas mujeres. Y en mi caso concreto, tengo que decir que muchas veces me había topado con estas mujeres, pero que como estaba mirando trayectorias de varones, tampoco supe, esto es una confesión metodológica, ponderarlas a su debido momento. Es decir, yo he estudiado hombres que han tenido en sus trayectos diplomáticos, y cuando uno va a ver, por ejemplo, ahora ya pasando un poquito al archivo para anticipar algo de eso, que es un tema bien interesante, cuando uno ve el legajo de los plenipotenciarios,
en general abre el legajo y lo que encuentra es la foto del plenipotenciario y más pequeña la foto de la mujer, o una foto de la familia, ¿sí? Porque por legación se entiende toda la gente que viaja junta a representar el país. Es decir, es cierto que las esposas de los plenipotenciarios del 19 no tenían salario, pero no era que no se las concebía dentro, ¿sí?, de la legación que iba a representar el país. Entonces, yo me acuerdo que cuando solamente miraba trayectorias de hombres, me parecía como interesante ver a las mujeres, a las hijas, a las esposas, o sea, como que necesité mucho tiempo para darme cuenta que esto es una limitación propia, digamos, no es un problema que le puedo echar a nadie, para darme cuenta de que conformaban parte de lo que esa elevación significaba en el exterior. Entonces, metodológicamente, al menos Alexandra y yo, estamos confesando un poco esto, que habíamos trabajado en general, trayectorias de varones, tuvimos que también desandar algunos prejuicios o algunos callos que se van haciendo con los años para mirar ciertas cosas y evadir otras. Metodológicamente también hicimos varias apuestas, Vanessa, que no sé si has notado en el libro, se los comento porque creo que es una cosa que puede ser interesante. Nos sentimos muy cómodas poniendo adelante de nuestros relatos y de nuestras narrativas los planos emocionales, o sea, los estados de ánimo y los costos por lo que estas mujeres atravesaron. Nos dimos cuenta relativamente rápido, por suerte, esta es una decisión metodológica que yo creo que nos salvó, que hablar de estas mujeres que se movían en este mundo y tratar como de separar de manera tajante público, privado, hasta acá representan al Estado, hasta acá son ellas, el nombre no tenía ningún sentido, o sea, nos dimos cuenta que el hecho de no estar en sus naciones de origen y estar en estos otros lugares, las dotaban, vamos a decir así, justamente Vanessa, de sociabilidades, de coordenadas sociales, de registros, de formas de relaciones que no tenían nada que ver con lo que se puede pensar a esas mujeres dentro de sus naciones. Lo de la maternidad creo que viene por ahí, Vanessa, te tengo que decir la verdad. O sea, hay algo del orden de si vas a ser una mujer que vas a estar 35 años de tu vida moviéndote de país en país, de capital en capital, yendo a dar conferencias cuando ya son la Mistral y la Barca, ¿no? Bueno, hay que ver después qué haces con tus hijos. O sea, muchas son madres, ¿sí? Pero hay algo del orden de la secundarización de ese rol. Otra vez me parece ahí que la noción de servicio al país excede ampliamente otros registros que se pueden pensar las mujeres dentro del país. Y metodológicamente nos dimos cuenta muy rápido también, y con esto ya les cedo la palabra a mis compañeras, de que estas mujeres no son percibidas como pares por otras mujeres en sus países. Otra vez, lo del nacionalismo historiográfico es de otro lugar, porque son mujeres que hacen del cosmopolitismo su vida cotidiana, vamos a decirlo así, que circulan por el mundo, que hablan con personas que las otras no tienen mucha noción de que existen, vamos a decirlo así, que son muy especiales dentro de sus familias. Esto no pudimos decirlo tan asertivamente en el libro, pero sí tenemos algunas pistas que muestran, por ejemplo, cómo en familias donde hay varias mujeres, no todas son diplomatizables, o sea, como que las familias toman una decisión respecto de cuáles son las mujeres potencialmente para ser esposas y también para ser funcionarias. O sea, hay como una idea de cuáles sí y cuáles no, qué hermanas sí y qué hermanas no. Esto quiere decir, esta palabra es horrible, pero se usa en la historia social, que en los mercados matrimoniales hay unos roles específicos también para ellas y para ver con quiénes se van a casar, esto para el 19, y que una vez que hacen toda esa experiencia, ¿no? Experiencia diplomática es un concepto que tomamos en la historiografía, sobre todo italiana. Una vez que hacen toda esa experiencia, quedan recortadas también de la escala local. Y esto nos pareció siempre una apuesta metodológica a tener en cuenta. Cuando vuelven, no son reconocidas por las contemporáneas como parte de una sociabilidad femenina local, Vanessa, en relación a lo que decías. Entonces, Eduarda tiene su salón y la gente va un poco para criticarla, para decir qué se cree Eduarda que esto es Washington o qué se cree Eduarda que esto es París. Mistral vuelve a Chile, Ale, si puedes decir algo sobre eso me gustaría, y no hace más que sentirse
asfixiada, o sea, como que ya no pertenece a ese mundo, ¿no? Al mundo local. Y esto también me parece que metodológicamente, notarlo relativamente rápido, fue importante para poder ver en acción a estas mujeres, ¿no? No solamente el cosmopolitismo afuera, sino que implicaba esta experiencia en los retornos. Tiro de los retornos porque me parece lindo, a ver si mis compañeras me toman el guante. Sigo yo con el guante. A ver, estos los retornos. Efectivamente, lo que pasa es que este cosmopolitismo es todavía visto de una manera negativa. Es decir, para un hombre el ser cosmopolita es fantástico, para una mujer genera un desarraigo total, ¿no? Y eso en algún momento lo tenemos que empezar a analizar con más cuidado, ¿no? ¿Qué significa que una mujer con este rol femenino, no importa cuán cosmopolita sea y cuántas lenguas hable, se vaya de la patria, ¿no? Cuando la patria también es mujer. Hay todo un juego de representaciones femeninas que vuelvo al punto de que se asociaron muy intrínsecamente en el siglo XIX, se desasociaron en el siglo XX de manera abrupta después de la Primera Guerra Mundial, pero que quedan como pinceladas. Ya no en las prácticas diplomáticas necesariamente, porque esas cambian radicalmente cuando las mujeres ingresan formalmente con cargos al servicio exterior en la década de los 20, pero sí en las representaciones que tiene la opinión pública y por lo tanto los recortes de prensa. Y esos son a los que le temen estas mujeres. Mistral no quería regresar nunca a Chile. Cada vez que le insistían que tenía que volver, le daba una de vueltas, le escribía a su amigo, le decía que mire, que ahorita no, que mejor después. El último viaje que hace Mistral, hay una cantidad de cartas entre estas mujeres preocupadísimas. ¿Quién va a acompañar a Gabriela a Chile? Porque no puede ir sola. Pero no porque estuviera tan mal de salud, sino porque no va a resistir la crítica local sola. Y su gran preocupación es quién la va a acompañar. Si no va Connie, que vaya la otra, si no va esta, que vaya Palma. Y entre ellas circulan cartas con esta preocupación, que no les preocupa cuando la Mistral va a Italia, cuando va a Estados Unidos, cuando a otro lado. Ahí saben que de alguna manera se las va a ingeniar, pero no cuando vuelve a Chile, ¿no? Concha jamás regresa a México. Después de este cargo en la Unión Panamericana, que sale muy dolida porque la echan, ¿sí? Cuando la Unión Panamericana pasa a ser la OEA, la echan literalmente, entonces ella va a la Biblioteca del Congreso y la contratan como bibliotecaria de la sección de los estudios hispánicos que se estaba creando dentro de la Biblioteca del Congreso. Eso también es interesante. Es decir, cómo mujeres de las cuales, estoy hablando de mi caso, dependieron las relaciones internacionales de los países de América Latina durante tantos años, pasan después a ser degradadas, en el caso de Concha, porque fue, y pasan a ser reconocidas por lo hispánico, por la literatura, por la lengua y no por su profesionalismo como diplomáticas, ¿sí? Palma le va a pasar algo similar. Es muy breve su periplo, digamos, como diplomática. En realidad está siempre empujado por Mistral, que pide favores a los presidentes de México para que la nombren y para que esté en un lugar cerca donde está ella. En el caso de cuando está en Colombia, la pide que la pasen a Europa. Después va a volver a tener un cargo miserable que le dan para ir a Roma, porque está preocupadísima por la Mistral en Roma, cuando le toca ir casi al final de su vida otra vez a Italia. Y logra encontrar una manera para llegar, para estar cerca. Pero después de eso ya vuelve a México, se convierte en profesora y ya, de hecho, por eso es que esta invisibilidad a la que caen tan rápidamente es uno de los motivos por los cuales historiográficamente no existen.
Uno los busca en los libros de las mujeres diplomáticas de México y no están. O aparece una mención así insignificante. Ah, sí, Palma Guillén fue la primera mujer diplomática que tuvo México. No se sabe dónde terminó, no se sabe por qué no tuvo más cargos, no se sabe por qué, no se sabe nada. De Concha directamente desapareció, porque ni siquiera la consideran mexicana, después de que vivió toda su vida en Estados Unidos y porque ella muere en Washington. No regresa a México. ¿Sí? Entonces, este tema de no vuelven es muy importante retomarlo. El tema del casamiento, que es algo que se discutió también, fue algo muy importante. En el caso ¿por qué? Porque volvemos al tema de la nacionalidad y los nacionalismos. ¿Sí? Es decir, a la mujer, el momento que se casaba por la ley mexicana, adquiría la nacionalidad del esposo y perdía la mexicana. Por lo tanto, no podía ser diplomática. Concha peleó esto hasta la muerte y tuvo el buen tino de que se casó con un chileno y en el caso de la ley chilena no se les transmitía la nacionalidad de manera automática, pero tuvo que pelear muy duro por mantenerse como mexicana. ¿Sí? En el caso de la Mistral, bueno, no se casó, etcétera. En el caso de Palma Guillén también fue un problema. No tan grave, porque su esposo era español, y entonces ahí, bueno, hubo una serie de líos. Pero hay una última idea que les quiero mencionar nada más y que creo que es importante para pensar, ustedes que son más especialistas por venir de la literatura, el tema romanticismo, es cómo cambian las reglas del juego del siglo XIX al XX. Es decir, cómo cambian de la vida cortesana de la diplomacia, ¿sí? Y de la mujer en los salones, etcétera, a un mundo absolutamente de una diplomacia después de la Primera Guerra Mundial, en donde son los organismos internacionales, las embajadas, los consulados, y por lo tanto es un mundo absolutamente masculino, en donde ya lo que hacen estas tres mujeres, por ejemplo, con la prensa es muy distinto, incluso de lo que pasaba en el siglo XIX. Dejo esta idea nomás ahí en el tintero. En mi caso, con los retornos, Carmen nunca volvió a Chile, de hecho está sepultada en París, junto con su esposo Alberto, no hay descendencia directa de ellos acá. Emilia no sale del país, y Amanda sí regresa a Chile, pero regresa cuando ya está bastante avanzada en años, enferma, igual sigue teniendo algunos cargos vinculados obviamente a la Universidad de Chile, recibe varios títulos honoríficos de la misma ONU, de la UNESCO, etc. Pero hay una fuerte crítica en sus textos pedagógicos donde evalúa el sistema educativo local. Ella va a ser muy, muy rígida respecto de las comparaciones sobre lo que vio ella estando en Estados Unidos y lo que está pasando en Chile. Ahora, sería interesante a lo mejor enganchar esto que estamos conversando con qué otras mujeres habríamos deseado incluir. Sin duda, yo lo comentaba también con mis colegas, siempre teníamos una lista más amplia, no solamente, no era por un tema de ambición, sino también por lo inasible a ratos que se nos podía generar el mismo archivo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me habría encantado trabajar también con Luisa Lynch del Solar, y que ya fue diplomático, señalado como el siguiente diplomático chileno profesional, que era Carlos Morla, y que tuvo una importante influencia en el mundo de las artes plásticas del país, por poner un ejemplo. No sé, Pau, ¿sigues tú? Creo que por ahí podríamos, le comentaba recién a Valentina, quizás podríamos escuchar algunas preguntas del público y como Vanessa dejó expuestas la suya, podríamos después hacer una ronda respondiendo un poco a preguntas generales que puedan surgir y a lo que nos preguntaba Vanessa, un poco mechando para no abusar tanto del tiempo también. Sí, no sé si hay, recién, preguntaba Dayani por el chat si había preguntas, pero si no también, como somos un número razonable, se pueden hacer levantando la mano, si alguna
alguna cosa. Yo tengo, por supuesto, dos cuestiones para preguntar. Escuchamos. Bien decimonónicas, porque mi interés está muy en el siglo XIX. La primera era simplemente preguntarle, en este caso a Paula, porque por la cuestión regional, pero en realidad es una pregunta que podría ir para todas, si ir para atrás y para adelante con mujeres que no necesariamente fueron embajadoras. Estoy pensando en Mariquita Sánchez de Thompson, básicamente porque yo trabajé sobre ella, y entonces la tengo muy fresca, porque además fue la mujer del primer cónsul francés en el Río de la Plata. Digamos, el Thompson le quedó, esto también es muy gracioso, ¿no? Que le quedó el Thompson pegado, pero en realidad era Mendeville, ¿no? Su marido francés. Y cuando yo trabajé sobre ella, encontré cosas muy interesantes respecto de cómo, de su rol, digamos. Era una embajadora que no era embajadora, no tenía título de embajadora, pero sin embargo pensaba en eso, ¿no? Si para atrás se podía también, a como hacer esta cronología, un poco creo que Alexandra decía, ¿no? Empezar, digamos, ver en esa cronología cómo eran estas mujeres antes de una diplomacia, digamos, más... bueno, nada, antes del mundo diplomático real, que conocemos más, que es el siglo XX, ¿qué pasaba un poco, no? Y se habían pensado eso, o simplemente era ir para adelante o abrir, qué caminitos pensaban abrir respecto de esto que ya habían visto. Y la otra era una cuestión que quizás parezca muy loca, pero a mí me hizo pensar así automáticamente cuando hablan de las familias diplomáticas, hablaba de las familias diplomáticas, y yo pensé en las familias de los obispos, porque yo trabajé también ese tema y me costó muchísimo entender que quienes viajan con un obispo son su familia en el derecho canónico y tienen determinadas funciones, y que entonces, no sé si es tan loco pensar que no se está pensando en esa figura cuando se define a la familia diplomática, porque se apela a las figuras disponibles, ¿no? Y atado a esto también pensaba si este caso de Brasil, digamos, esta diferencia que existía entre una larguísima tradición que tiene el Brasil respecto de su diplomacia, que, bueno, que es diferente que el resto, digamos, ¿no? No tiene que ver, y lo dijeron, ¿no? Pero pensar también lo de los sistemas de gobierno, algo que habían un poco mencionado acá, y su relación con la diplomacia, digamos, ¿no? Ya, bueno, es que estas repúblicas de la nada ni son comparables con el Imperio del Brasil, pero cuando el Imperio del Brasil se convierte en república, ¿qué pasa en esa transición? Por ahí alguna colega brasilera puede decir, digamos, ¿qué pasa en esa transición entre el siglo XIX y el XX, en que Brasil se transforma políticamente, o por lo menos, digamos, inicia su proceso de transformación ya en una república, abandonando su corte monárquico? Mis colegas brasileras, perdón si me equivoco, me pueden, por supuesto, corregir. Nada más que eso, perdón que abuse. No, empezamos, si querés, Valentina, por si mientras quieren ir tipeando personas que por ahí no se animan a preguntar a viva voz otras cosas. Sí, lo de otras mujeres, los elencos que señalaba Marina, bueno, yo lo voy a dar por hecho, porque como decía también en el off, ayer se los propuse a mis colegas online y no les quedó otra que decirme que sí. Vamos a organizarnos para iniciar una campaña colaborativa en Wikipedia para hacer sitio colaborativo sobre mujeres diplomáticas latinoamericanas, a ver cómo nos va. Hay una para diplomáticas europeas, también una página colaborativa que está muy bien hecho el censo, o sea, hay muchos más nombres que latinoamericanas desde ya, y está como mejor visto tema cronologías, pero tampoco es que hay tantísima información, ¿no? Así que bueno, yo un poco empujé a mis colegas a decir que sí, y vamos a ver si nos ponemos en eso, porque como preguntabas, Valentina, antes de empezar, creemos, y ahora lo que vos decís de Mariquita va en el mismo sentido, creemos que, digamos, nosotras lo que logramos hacer a partir de trayectorias es como visibilizar algunos espacios, y que lo que sucede siempre, que ayer también comentábamos con otras colegas, es que una vez que uno pone el ojo ahí y empieza a mirar, se encuentra con un montón de mujeres, ¿no? Es la acción típica, o sea, como que primero decís, bueno, estará la hermana y una secretaria que tipeará y no sé qué, y después descubrís que hay un montón de gente ahí dando vueltas. Lo de la familia de los obispos
pensaban lo mismo, lo que pasa es que no lo podía decir tan así, pero en realidad como que el representante de, no solamente él, sino que están todos alrededor. Así que sí, esto que decía de las hermanas diplomatizables, creo que tiene que ver un poco con eso, también ante cierta escasez de recursos, buscar a determinados matrimonios que se garanticen cierto nivel de manejo de lenguas, cierto manejo de modales, etcétera, garantizar también el éxito de una legación, pero también es cierto que viajan muchas mujeres, o sea, no tenemos que hacernos la fantasía de que eso siempre funcionaba, porque hay muchas también partners o esposas que no pasan al frente y que no aparecen en la crónica social y que no son llamadas metafóricamente ministras de tal país. Es decir, lo de las jerarquías que mencionaba antes y lo que también sugería Vanessa con las rivalidades y las jerarquías, no tiene que ver solo con los países de los cuales vienen estas mujeres, sino también con ciertas mujeres que se mueven más cómodamente que otras en esos espacios, ¿no? Hay muchas que se limitan, y no creo que sea poco, pero a hacer tareas como más del orden de lo administrativo, a que estén las flores en las reuniones, a alquilar las casas, porque las legaciones en el siglo XIX no tienen casa fija, entonces las mujeres son las que primero salen a buscar casas, cuestiones así, pero no por eso terminan luego en una fotografía que sale en un periódico diplomático de París. Sin embargo, hay otras que sí, digamos, cumplen esos roles con mayor facilidad. Lo de ir para atrás en el tiempo, sí, desde ya está, Valentina, yo creo en el libro, lo que decía Vanessa de Chambers y también el trabajo de Graciela. Sí, obviamente la Salonier en el imaginario de lo que estas mujeres van a representar tiene un rol clave y obviamente ellas se referencian, en el libro está dicho, muchas veces cuando nombran a otras mujeres, para hablar de sus roles como articuladores y articuladoras, nombran a saloniers importantes, y eso está, lo que nosotros vimos mujeres que no viajan también, que no están, o sea, que no salen del todo de sus países. El caso de Emilia, que vio Marina, es una mujer que quizás se podría vincular con el perfil de Mariquita. Marina, si después puedes contar algo más, ¿no? Sobre este rol de una mujer que está en el centro de una serie de relaciones y circulación de información. Marina, te dejo eso para que cuentes un poco más, que es otro tipo de articuladora también, de relaciones entre hombres de otros países. Creo que para atrás se podría hacer, ninguna de nosotras trabaja tan temprano siglo XIX, ¿no? Somos todas más empujando un poquito más para adelante. Marina en su tesis fue más para atrás, pero después se fue yendo un poquito más para adelante. Pero creo que sí, que estaría bien hacerlo y ojalá el libro, ¿no? Nosotros lo decimos ahí, Vanessa, no sé si notaste en el estudio preliminar, que el libro pretendemos que sea como una invitación, o sea, como también, ¿no? Es como como poner un foco rojo y decir, bueno, por acá hay algo, o sea, quizás es algo que no, pero yo pensaba, bueno, quizás también cuando salen los primeros libros sobre viajeras latinoamericanas, también la intención era un poco de las autoras decir, miren, por acá hay algo, ¿no? Y después son cosas que pueden funcionar en el largo plazo, ¿no? Y que pueden tener investigaciones, ojalá haya otras, ojalá nos discutan, ojalá digan, no, esto no funciona para Brasil, como decías, Valentina. Respecto de Brasil, Ale, si querés te dejo con picando esta, las brasileas se incorporan muy rápido a los circuitos del panamericanismo, hablando de organismos internacionales, porque, bueno, no quiero simplificar tampoco ante el público ni ser grosera, pero por mayor afinidad de Brasil con Estados Unidos en algunos asuntos que con otras naciones latinoamericanas, hay mujeres que están en las conferencias panamericanas de mujeres que son de Brasil muy temprano, dando vueltas y en la prensa, etcétera. Así que ahí hay todo el circuito de los organismos en el continente americano creo que también permite hacer una comparativa entre países. Y bueno, creo, Vanessa, que más o menos te fuimos contestando, porque lo de las sociabilidades como que son otras, creo que fue saliendo, ahora vamos a ver qué pueden aportar mis compañías. Lo de otras mujeres, lanzamos acá también públicamente el proyecto Wikipedia, todas y todos gentilmente invitados. Y creo que las cosas metodológicas las fuimos contando, más o menos. No sé si te dejamos algo sin responder, cualquier cosa nos repreguntás. Cedo la palabra a mis compañeras por si quieren retomar algo de lo que preguntaba Valentina o si hay más preguntas. ¿Querés, tomo la palabra yo, Marina?
Bueno, voy a ser muy breve, porque en realidad la pregunta es más para el 19 que para el 20, así que le dejo una parte a Marina. Pero creo que más bien mi función aquí, dado que su interés es más del 19, es dejarles preguntas o crearles dudas. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a mediados del siglo XX las esposas de los diplomáticos ya no pueden ser vistas como embajadores? Porque ya hay embajadoras. El servicio profesional ya es muy profesional. Hay reglas, hay exámenes, hay institutos donde estudian hombres y mujeres, hay nuevas reglas. Y entonces esta otra vida más cortesana o herencia de lo cortesano desaparece, ¿sí? Desaparece por completo. Y por lo tanto también, no es que desaparezcan las esposas, pero es como que ya la prensa no las va a atender. Ya la prensa no espera con asiduidad, por ejemplo, ver cómo hizo ese jueves la reunión tal, porque se da por sentado que las embajadas son y las legaciones son las que tienen que hacer los encuentros. Por supuesto que seguramente ha de haber estado la esposa del embajador detrás de organizar todo eso, pero ya no se las va a representar en la prensa como se las hacía en el siglo XIX, ni se va a hablar de qué tan bien vestidas estaban o qué tan civilizadas se veían, ¿sí? Por sus maneras. Y eso también creo que va para pensar el tema de la familia de los obispos, ¿no? Para tomarlo como idea disparadora. Es decir, a mediados del siglo XX, ya desde la entreguerra estas mujeres están solas. No van ni con sus hermanas, ni con... ¿sí? Cuando mucho, vemos aparecer esta función como vimos con Mistral, de las secretarias. Pero son secretarias particulares de ella. No tienen ningún cargo en la legación, no pueden tocar un solo papel de la legación. ¿Sí? Son de hecho pagadas por ella, no son parte del presupuesto de las embajadas. Entonces estas mujeres, por eso hablo de que se quedan cada vez más solas, porque realmente ya no están como esposas de, tampoco son madres de, tampoco viajan en familia, tampoco pueden agregar a su propia familia, sean mujeres o hombres, porque sería muy mal visto. Entonces, ahí hay quiebres que hay que todavía repensar con mucha seriedad, ¿sí? Bueno, ahora las dejo para que vuelvan al siglo XIX con Marina. Marina. Volvemos al 19, entonces justo como un viaje en el tiempo, me parece fantástico. Emilia Herrera. Bueno, como les contaba al principio, esta mujer que llega a mí justamente por una situación, de nuevo, buscando archivos, revisando, etcétera, y también gracias a Mistral en buena medida, fue una sorpresa, precisamente porque el poder que ella alcanzó durante el periodo fue asombroso. Es decir, ella tenía una cercanía con los presidentes de la época y también es interesante, insisto, con esta idea del matriarcado. A modo anecdótico les comento que de pasar de ser una investigación de archivo, en mi caso también pasó a ser una investigación de campo propiamente tal. Felizmente sigue existiendo esta hacienda del Águila y fui a este lugar donde está todavía este pariente, ¿cierto? Ya muy lejano, y tienen las fotografías originales que ustedes pueden revisar también acá en nuestro libro. Y las fotografías están dispuestas de modo tal que si fuésemos a revisar esta historia de la sociabilidad o de la domesticidad, etcétera, no están puestas simplemente como un adorno que no importa, sino que esas fotografías que están con su marco original, que por suerte los han conservado bien, dan cuenta que efectivamente era importante destacar estas relaciones. Era una verdadera armadura, por decirlo así, para Emilia, el tener esta foto paradigmática con Sarmiento a un lado, ¿cierto? Con Mitre al otro, por ejemplo, una fotografía que le envía Sarmiento y que se la envía autografiada para mi inestimable amiga, no sé qué, etc. Entonces, ese nivel de confianza que también vemos, si ya miramos la semiótica, insisto, de estas mismas imágenes, ella siempre instalada al centro
en la fotografía. La familia la rodea, pero ella siempre al centro, en una posición súper señorial. Lo mismo pasa con el libro de actas, que también aparece una foto pequeñita dentro de nuestro libro. Ese libro, donde estaba todo el detalle de cuánto se pagaba a la gente que trabajaba en la hacienda, el gasto de los insumos básicos, la cosecha, la siembra, etcétera, existe todavía, está allí, y quien aparece también retratada en ese mismo escritorio, tomando nota, es Emilia. Entonces, desde ese poder que ella tenía, desde ese capital, es que, por ejemplo, ella se contactó directamente con el presidente Manuel Montt de la época para que aprobara el tratado Fierro-Zarratea. Y Montt, ¿qué le contestó? En ese tiempo todavía no era presidente, era senador, le dice: no tengo motivo para reservar mi voto de aprobación al tratado. En cuanto a darle publicidad, a mí esto me parece del todo indiferente, pues ello no le da ni le quita nada al tratado. Es decir, ella entra en la política más dura. Pero en el caso de Sáenz Peña, cuando ella necesita, ¿verdad?, que tenga una mirada, una perspectiva más favorable hacia Chile, ella va desde la perspectiva afectiva. Y le dice: oye, acuérdate, podríamos decirlo así en el lenguaje de actual, acuérdate que yo te acogí en mi casa, al igual como lo hice con tus otros compatriotas, cuando tú apenas tenías algo para vestirte. Entonces le saca en cara hasta los calzoncillos que la mujer le cedió. Ahora, si fuese por mirar también una suerte de arqueología de estas mujeres, y que ahí pienso un poco en este libro, lo que se hereda no se hurta, que las que trabajamos un poco más de género siempre lo revisamos. Ella es nieta de una mujer que se llama Paula Jara Quemada. Esta mujer, que ya era ella la dueña original de esta hacienda del Águila, que luego esta Emilia hereda, ¿cierto? Finalmente. Paula Jara Quemada fue una patriota que estuvo en todo el proceso de las guerras de independencia, y ella alojó en la misma hacienda del Águila al Ejército Libertador y al mismo San Martín. Entonces, hay una suerte de conciencia respecto a la construcción de la nación. Ellas saben perfectamente el momento en el que están viviendo. Y en el caso de Emilia, a mí me parece muchísimo más claro, pensando en el 19, no estoy pensando en Amanda, que ya hay una cuestión profesional, sino que estoy pensando en Emilia, que ella se hace cargo también de su propia historia, de su herencia, ¿cierto? Y dice: bueno, acá hay que seguir. Hay que seguir, y esto ya se hizo una vez, entonces continúa de cierto modo con esta suerte de, no quiero decir tradición, pero sí se hace cargo de la valentía que ya tuvo la abuela. Y de hecho la abuela fue quien la crió durante su niñez y hasta el inicio de su adolescencia. Marina, ¿te puedo interrumpir para ser la abogada del diablo? Porque reaparece ahí la noción de servicio al país, ¿no? Pero si quieren, los presentes, háganle a las 5 o 6 personas que conocen, que trabajan llamada Generación del 37, pregúntenle si conocen a Emilia Herrera de Toro y vean la reacción en sus caras. O sea, como Marina señala en el libro, en la hacienda se borroneó el Facundo, se borronearon las bases, se borroneó la historia de San Martín, y tratemos de ver después qué quedó de eso en la historia de esos exiliados, ¿no? Porque muchas veces está esta cosa romántica, perdón, voy a mover un poco el avispero, esta cosa romántica de, bueno, esta gente se fue al exilio, pero hay muy pocas preguntas respecto de, bueno, pero ¿dónde paraban? ¿Quién les cocinaba? ¿Quién los acogía? ¿Dónde escribían? ¿Quién les prestaba los libros? ¿No? Y creo que ahí es interesante descentrar también el tema de las mujeres, porque creo que así como hay un montón de mujeres que no se ven en esos mismos procesos, hay un montón de hombres que no son visibilizados, ¿no? Digo, mover avispero, lo digo provocativamente, pero tendemos a pensar que las que no vemos o las que no se ven o que las historias oficiales no han visto son mujeres, pero también descubrimos por medio de estos estudios toda una cantidad de actores históricos que están alrededor, que creo que nada, Marina, eso como ese poder de época, lo que quiero decir, luego en la historiografía o en los consensos historiográficos, se convierte en una ausencia, digamos, y pasa como si nada. Entonces, alguien que ejerció este servicio al país, como decías, para retomar lo que yo decía, la representación y el servicio,
A posteriori, bueno, hay que ver desde dónde y cómo se interroga las fuentes para volver al archivo para poder llegar a estas figuras, ¿no? También creo que eso es un desafío metodológico fuerte para hacerse y que este tipo de estudio lo habilita. Es una pequeña intervención por ahí. No sé, más preguntas. No sé si Vanessa quiere decir algo. Preguntas, veo que en el público está muy callado. A veces ocurre con las reuniones así que, bueno, nosotros estamos hablando en castellano, en un castellano fluido, dando supuestos, entonces a veces cuesta formular preguntas. Por ahí el público tiene preguntas, pero prefiere formularlas de otra manera y no en estas reuniones. Así que no sé si Vanessa, ¿querés decir algo como para ir cerrando? Sí, no, bueno, quería, una de las cosas que surgió en lo que ustedes estaban conversando es la cuestión de la vuelta, de ese no volver, me pareció súper interesante. Para mí que trabajé mucho con viajeras, ¿no? La idea del homecoming y toda ese relato de la vuelta, y que en este caso siempre hay como decía Alexandra, ¿no? Tratar de dilatar ese momento, ¿no? O de evitarlo, o de buscar otras formas. Y me parece súper interesante para pensar en ese espacio, medio como, ese fuera de lugar, ¿no? Que es geográfico, pero que es también como no poder volver a un espacio que ya no las conecta, como decía Paula, con la sociabilidad local de las mujeres, pero que tampoco les da un espacio completamente, digamos, fijo o estable u oficial o reconocido en el plano de la diplomacia internacional, ¿no? Entonces me parece súper interesante también y lo conecto con la cuestión de la maternidad que hablábamos antes, ¿no? Como siempre implica como una cierta, y ahí no diría servicio, pero ciertas renuncias, ¿no? En muchos casos, que me parece que son muy interesantes para hablar del lugar de la mujer en el trabajo en general, ¿no? Y que presenta como problemáticas que están, que no son exclusivas del mundo de la diplomacia. Y después me pareció muy provocador e interesante lo de Alexandra, ¿no? Esta pregunta que hace sobre el cambio de ese mundo, porque el 19 todavía, sobre todo en el análisis que hace Paula de Mansilla, por ejemplo, a pesar de que, bueno, estamos frente a naciones, ¿no? Ya conformadas o en vías de conformarse, todavía hay muchos rastros de esa diplomacia cortesana, ¿no? Y curiosamente, y eso es lo que me gusta, porque también trabajando en el 19 lo he pensado mucho, que pareciera que la cronología hacia adelante no siempre implica un avance en términos de espacios y visibilidad, ¿no? Y que creo que en el caso de la conformación de las instituciones, porque esto yo también lo he pensado mucho en relación, digamos, con la medicina, con la arqueología, con un montón de cosas con las que me encontré trabajando con mujeres, con la guerra, ¿no? Con la cuestión de los ejércitos y demás. Todo lo que tiene que ver con la institucionalización, ¿no? Cuando un espacio se institucionaliza, la mujer queda completamente afuera, ¿no? Y es interesante pensar el 19 como un espacio en donde esos rastros de lo cortesano feminiza un poco, si se quiere, el espacio de la diplomacia y le da este lugar, ¿no? Esto de que en la legación aparezca también la foto de la mujer, ¿no? Y que después en un espacio más institucionalizado o más regulado, como decía Alexandra, desaparece, ¿no? Entonces, me parece interesante como una pregunta o algo para tener siempre en cuenta, ¿no? Que lo cronológico hacia adelante no siempre implica
mayor visibilidad, ¿no? Ale, voy a contar yo lo del desierto internacional para darte la razón. Alexandra nos mandó el primer borrador de su parte y se llamaba Los nombres de las 3 mujeres que estudia, Gabriela Mistral, Palma Guillén y Concha Romero en el desierto internacional entre comillas. Y entonces, bueno, yo estaba haciendo un poco el trabajo de editar las partes y le dije, no, Ale, mira, es divino esto del desierto internacional, pero necesitamos un nombre más descriptivo para la parte, porque la gente tiene como que entender, o sea, que son organismos internacionales y qué sé yo. Y Alexandra me dijo, bueno, lo que pasa es que lo del desierto internacional, y yo le decía, sí, me parece un golazo, o sea, es lo que vos decís, Vanessa, es un desierto internacional donde se mueven ellas en el fondo, ¿no? Esta cosa del destierro, más la no vuelta, más el no lugar, más el cargo no reconocido, más el salario siempre por debajo cuando son funcionarias, pero bueno, y después cuando terminé de editar el índice le escribí a Alexandra diciendo, bueno, tenías razón con el desierto internacional, vuelve a un subtítulo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa imagen que Alexandra tuvo el buen tino de encontrar en una frase que en realidad viene de unas memorias de un hombre, ¿cierto, Alexandra? Y ella decía, si este hombre que llegó a tener el mayor cargo en la UNESCO, ¿no, Alexandra, si no me equivoco? Si este hombre se sentía en el desierto internacional, imaginemos a qué queda para la mujer, dónde se sentían. Así que ese es un buen punto. Y sí, lo del 19, estoy de acuerdo con vos, Vanessa, en que en este mundo menos profesionalizado, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta decirlo así, digamos, porque parece que uno ya conoce el final, que es la profesionalización, entonces, pero es en ese mundo donde algunas mujeres ganan un espacio que no estaba del todo previsto, o sea, yo lo vi con Guillermina Oliveira César, que se convierte como en anfitriona de la fragata Sarmiento y Will le deja de ir para la foto, digamos, porque la que se considera como la anfitriona de la fragata Sarmiento en los puertos del mundo es ella. Entonces creo que también a veces lo que pensamos muchas veces como espacios que limitan, pueden ser espacios porosos que dan oportunidades, ¿no? Porque como decía Alexandra, no está todo tan protocolizado, abroquelado, entonces hay intersticios donde estas mujeres también pueden ganar un lugar y creo que eso está bueno poder seguir revisándolo, como decías. Por mi parte estoy. Bueno, no sé, a ver, bueno, ahí hay algunos mensajes que pueden leer en el chat de agradecimiento. Muchas de las personas que se retiraron dijeron que habían leído el libro, que les gustaba mucho, que les encantó la presentación. Y bueno, lo que es lindo, lo que les dije al principio, lo que para mí es más interesante es cuando un libro lo único que hace es abrir un montón de preguntas y de caminos para seguir trabajando. E incluso, bueno, eso, la discusión se hace bien, ¿cómo se llama? Apasionante. Así que yo por mi parte me quedo con un montón de preguntas y de cosas que estaría buenísimo aclarar y que ya espero que tengamos oportunidad de poder, con la edición ampliada o con el próximo libro que salga, poder conversar con ustedes y bueno, decirles en nombre de Almanac y que estamos muy contentos de que hayan podido presentar su libro con nosotros y desearles lo mejor para los futuros proyectos que tengan en mente y que den resultados como este. La verdad que, bueno, muchísimas gracias a Paula, a Marina, a Alexandra y a Vanessa por haber participado. Muchas gracias por el espacio, Valentina, les agradecemos muchísimo a Claudia, a vos y a todo el equipo de la revista y las esperamos en el proyecto colaborativo de Wikipedia, a ver si como apareció Mariquita empiezan a aparecer otras por ahí y podemos terminar de pensar juntas también en esto, ¿no? Y sí, la perspectiva Brasil hubiésemos querido que esté en el libro. Así que para la próxima vez, justamente. La próxima ronda. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Gracias.